Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás, Buenas noches. Constanza? Buenas noches. Bien, profe, disculpe, ¿le No, puedo hacer una consulta? sí, mientras esperamos, igual ya estamos casi Dale. todos. Dale, Es que decime. nos habíamos metido en el otro link, seguimos re perdidos con el tema de los dos, de qué link hay que meterse. Yo usé el El, mismo que el lunes pasado. Siempre usamos el mismo link. bueno, está bien. El Ustedes. tema nos habían dicho en la plenaria el doctor Jiménez, era Jiménez, sí, que íbamos a tener el fin de nos iban a subir un trabajo. No sé si se subió, no se subió o dónde se subió, por eso. No, tranquilos, no me lo pasó todavía. Ah, Me bueno, pasó genial. el trabajo de humanos, hoy yo le volví a preguntar y me dijo que en un rato me lo pasaba. Si me lo pasa, ¿se lo subo hoy o mañana? Bueno, muchas gracias, profe. ¿Sí? Siempre se va a subir a la página. Si quieren, yo se los puedo mandar igualmente una vez que lo suba a la página, se los mando al centro para que ustedes también lo tengan por otro lado. Y tienen siempre una semana. Hoy subí el de humanos y tienen tiempo hasta el 7, ¿sí? 8 días. Gracias, profe, por aclarar. No, de nada. ¿Alguna otra duda con relación a eso? Yo, a ver si ustedes me pueden ayornar un poquito, porque yo tenía unas fechas de examen, pero me parece que se cambiaron, ¿pueden ser? ¿Puede ser que se hayan cambiado las fechas que yo tenía? Yo no he visto noticia de que se haya cambiado. No. O sea, como que siempre fueron las mismas, decís vos. ¿No era el 30 de septiembre o por ahí o estoy perdida yo? 30 de septiembre. Yo tengo 30 de septiembre y 14, pero el otro día, tal vez estoy equivocada, me pareció ver algo distinto en el Instagram del centro. Se cambiaron algunas fechas, pero no era esta. Tengo entendido que no era teoría. ¿No? A ver, ahí busca. No, sigue 30 de septiembre. Bueno, cualquier cosa ya nos vamos a enterar. Yo no sé dónde vi en algún lado que se habían modificado, pero tal vez fue un error mío. Bueno, vamos a seguir con Entonces nosotros tenemos, aguarden que quiero chequear algo. La clase de hoy, 1, 2, 3 y 4 clases más, está perfecto. La clase que viene terminamos con la bolilla 2 y el lunes 13 comenzamos con la bolilla 4 para terminarla el día 27. ¿Sí? Profe, Sí, ¿quién me pregunta? yo acá, Facundo, Facundo decime. Migueles. Te hago una consulta. Yo sigo sin estar en el campus. ¿A quién le puedo acudir? Porque ya hablé y pregunté y nadie me dio ninguna respuesta. No sé qué hacer. Vos te podés matricular vos en el campus como alumno. Sí, de hecho, tenés ahora, hoy comenzaba la inscripción. Te podés automatricular, tenés 3 días. Hoy lo dijeron Ah, los chicos del SED. no, porque estoy en las otras dos materias y la única que no estoy en esta. Pero bueno, no, se me ha pasado largo. Listo, listo, perfecto. Pero creo que hay una opción para que vos te agregues. Ah, bueno, entonces ahora después me fijo. Listo. Yo no sé cómo se usa porque no la usé nunca, pero en la primera parte de la pandemia, el año pasado, los chicos se automatriculaban. Después hicieron esto que lo combinaron con el CIU Guaraní y todos los que están en el CIU pasan automáticamente al aula virtual. Tal vez el inconveniente que tenés vos, Facundo, es que no estás en el CIU.
Entonces por eso no pasas automáticamente. Pero no obstante ello, vos igualmente te podés automatricular en el aula. Bueno, listo. Perfecto. Lo que Gracias. sí les recomiendo siempre es que resuelvan su situación en el CIU, porque después tienen bastantes dolores de cabeza para rendir el examen, y más si va a ser presencial. ¿Sí? ¿Cómo Porque- corroboro si estoy en el SIU, profe? Con tu usuario y contraseña. Ah, sí, en eso estoy. Ah, entonces sí, en el ¿Estás SIU en el estoy. CIU guaraní? Sí, sí. Son dos sistemas distintos. Uno es el Sí, CIU sí, guaraní y el otro es el aula virtual. sí, A estoy partir del estoy segundo en el SIU. cuatrimestre del 2020 los combinaron. Mm, Entonces todos los chicos que están en el CIU guaraní están automáticamente en el aula virtual. Al menos eso es lo que nos han explicado nosotros. ajá. Pero igualmente vos al CIU, al aula virtual te podés automatricular. La verdad es que no sé cómo se hace. Perfecto. Bueno, listo. Ahí Gracias, me profe. mataste, pero sé que lo hace. Facu, disculpen, en la página del SET había subido a Instagram, creo, que explicaba cómo había que matricular. Te digo porque me pasa lo mismo en filosofía y cuando termine la clase me iba a matricular. Bien, Perfecto. Listo, gracias. listo. Bueno, arrancamos entonces. Tengo una Sí, duda. otra pregunta, sí. Melissa, decime. ¿Por unidad son 2 clases? Porque estoy media perdida con eso. No, no necesariamente. En esta unidad vamos a usar las 3 clases. La primera ok. clase vimos el artículo 1, hoy vamos a ver la defensa del orden institucional y democrático del artículo 36 y vamos a analizar el artículo 36, y la clase que viene vamos a terminar con el artículo 2, que es la confesionalidad del Estado. Dale, gracias, profe. Relación de la Iglesia Católica con el Estado Nacional. Gracias. ¿Sí? Y para las otras clases vamos a ver lo que es poder constituyente. Que es la unidad Es la 1 y unidad 2. 4. A mí me toca bolilla 2 y bolilla 4. Ah, 2 y 4 era. No, ¿Sí? perfecto. Sí, profe. Con el chico Facundo Bustos, que es un profesor nuevo, están viendo bolilla 5, bolilla 3 y bolilla 5. Con Jiménez van a ver bolilla 1 y bolilla 8, y con Pía 6 y 7. ¿Sí? Puede Perfecto. ser. La semana pasada hubo uno de los profes que faltó. No sé qué Sí. día es. Ya, en realidad, ¿saben lo que pasó? Pasó lo siguiente. Mañana van a tener con Facundo, que les va a dar, va a continuar con lo que haya comenzado. No sé si comenzó con la bolilla 3 o con la bolilla 5. Lo que pasa, Fabián Bustos, dice, profe. Sí, con la Fabián número Bustos. 3. Sí, pero Sí, con la 3. está equivocado el nombre, creo que es Facundo, en vez de Fabián. A ver. Pero bueno, no importa, Él dio la 3, comenzó con la 3. No importa. con supremacía. Bien, bueno. Entonces, ustedes van a tener mañana con él, porque la semana pasada hubo un error, tuvo él, o sea, se equivocaron, y entonces dio el día, o sea, él ya había preparado la clase para dar el día miércoles, entonces, bueno, por eso Pía se dio su lugar, digamos. Pero en realidad él le hubiese tocado el martes. Así que mañana van a tener con él, y el miércoles con Pía. Que Pía les va a dar las bolillas de federalismo, la número 6 y la número 7. ¿Sí? Perdón, doctora, buenas noches. ¿Usted dijo la 3, no, perdón, la 2 y la 4 que iba a dar? Sí. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno. ¿Listo? ¿Ninguna otra pregunta más? ¿Arranco? Ahí les voy a compartir la pantalla. ¿La ven bien? Yo en negro. No hay nada, doctora. No hay nada. Oh, la puta. Aguarden, ¿eh? Sí, no hay problema. Porque a mí me cuesta compartir pantalla. Ahí volvimos. Vamos a ver.
si esta vez me sale. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Espectacular. Nunca me sale de primera, siempre me sale de la segunda. Es la edad. Antes, cuando era más joven, me adaptaba más fácil a las nuevas tecnologías. Ahora es esto lo que hay. Bueno, vamos a comenzar con el artículo 36, el análisis del artículo 36, la defensa del orden institucional y el sistema democrático. ¿Sí? Bien. ¿Quién quiere leer el artículo 36? Así lo hacemos más participativo. Lo leo yo, profe. Hola, ¿me estás escuchando? Lo estoy buscando, sí. Sí, A ver si si no, lo encuentro. lo ves en ¿Quiere que lo pantalla. lea? Si lo ves en pantalla está transcripto. Caro, no sé si lo querés leer vos. Bueno, leo hasta donde llego. Dale. Artículo 36 fue introducido por la reforma de 1994. Bien. Esta constitución mantendrá su imperio aun cuando espere porque la veo justo en la palabra, se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. ¿Sigo? Sí, si querés sigo yo, así es más fácil porque me parece que los estoy complicando. Yo quería ser un poco más participativa para simular la presencialidad, pero es difícil. Yo la leo bien, profesora, si quiere se la leo. ¿Lo lees bien? A ver, dale. Estos actos serán insanablemente... Los actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de las mismas excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de este acto, usurpen las provincias, las que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerzas enunciados en este artículo. Atentará asimismo contra el sistema democrático quienes incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética moral para el ejercicio de la función. Ética pública para el ejercicio de la función. Bien, espectacular. Bueno. Esa parte no está de pública, yo no la leo en la pantalla. Ah, perfecto. Ética pública para el ejercicio de la función. Bien. El artículo 36 es una consecuencia directa de los gobiernos de facto que precedieron en la historia antes de la reforma del 94. ¿Sí? Entonces, este artículo configura una norma de suma importancia para el sistema constitucional argentino y fue incorporado en la reforma del 94, es el primer artículo que se incorpora. Cuando veamos la reforma vamos a ver que además o sea, en la reforma ustedes van a ver que tenían la posibilidad de modificar la parte orgánica de la Constitución, no se podía modificar la parte dogmática, pero sí estaba habilitada la Convención Constituyente para incorporar un nuevo capítulo que se lo denominó Nuevos Derechos y Garantías. Bueno, el artículo 36 es el primer artículo de ese nuevo capítulo que se incorpora a la parte dogmática de nuestra Constitución con la reforma de 1994. Es un artículo que va a actuar como una garantía de preservación
de lo que es el sistema democrático y del orden institucional. ¿Por qué? Porque va a defender a la democracia, va a defender, a través de este artículo se defienden las instituciones que son creadas por la propia Constitución, va a defender el mantenimiento de esa Constitución y los derechos de los ciudadanos. Esta cláusula, la cláusula del 36, del artículo 36, la vamos a ver emparentada, aguarden que pasamos a la próxima diapositiva, con el artículo 29. Dice, bueno, el artículo 36 resulta una norma de suma importancia para el sistema constitucional argentino. Esto es básicamente lo que recién le estaba diciendo, puesto que actúa a modo de última garantía de su preservación frente a los atentados que sufran la Constitución y las instituciones por estas creadas, así como los derechos de los ciudadanos. Artículo 36, entonces. Esta cláusula se encuentra vinculada con el artículo 29 de la Constitución, ¿sí? Que establece: el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacía por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. ¿Sí? Entonces, el artículo 29 de la Constitución en realidad tiene como fin central resguardar... ¿Y pueden apagar los micrófonos? María, ahí está. Bien, perdón. Entonces, el artículo 29, ¿sí? Tiene como fin central el de resguardar el sistema republicano de gobierno, ¿sí? Acuérdense cuando veíamos la semana pasada el sistema republicano, que dijimos que hacía básicamente referencia a la división de poderes y al peso y contrapeso, al mantenimiento de equilibrio de estos, ¿sí? Bueno, entonces, el 29 tiene como fin central el resguardo del sistema republicano, concretamente dice lo que hace a la división de poderes y el equilibrio de poderes, procurando evitar las autocracias que aún siendo populares atentan contra el orden constitucional. No obstante ello, el artículo 36 da un paso más allá, resguardando por igual al orden institucional, que vendría a ser la cuestión republicana, y al sistema democrático. En el primer párrafo del artículo 36 vamos a encontrar una declaración. El artículo 36 dice: esta Constitución mantendrá su imperio aún cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. ¿Sí? Entonces, nosotros acá vamos a vislumbrar que tenemos contenido una declaración, ¿sí? Y además podemos determinar cuál es el bien jurídico protegido, ¿sí? Que va a ser el orden institucional y el sistema democrático, ¿sí? Si seguimos avanzando vamos a encontrar el efecto. Contiene también un efecto sobre los actos de interrupción de su observancia, la nulidad insanable, es decir, que no puede remediarse, al igual que lo dispone el artículo 29 frente a los actos que allí reprueba, ¿sí? Dice, estos actos serán insanablemente nulos, ¿sí? Son nulos de nulidad absoluta, como se dice en el derecho procesal. Bien, entonces, ya tenemos determinado cuáles son los bienes jurídicos protegidos y cuál es el efecto de la violación, ¿sí? La nulidad absoluta de los actos. El segundo párrafo establece una sanción penal para los autores de estos hechos, ¿sí? Dice, para quienes incurran en dichos actos.
Es decir, que el atentado al orden institucional y al sistema democrático se configura como un delito constitucional. Entonces, bien jurídico protegido, efectos y la sanción. Dice, sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29. De acuerdo a lo que leímos recién, ¿cuál es la sanción que está prevista en el artículo 29? Y además dice, y excluidos de los beneficios de indulto y conmutación de pena, acuérdense. La de nulidad absoluta. Nulidad absoluta es el efecto, pero la sanción, ¿cuál es? ¿Qué dice el decreto? Imposibilidad de ejercer cargos públicos. Para el ex y pena de los infames traidores a la patria. Esa es la sanción. Fíjense que el 29 culmina, dice, actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que lo formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. ¿Sí? El artículo 29 de la Constitución Nacional, que prevé el delito de sedición, a su vez remite a la pena de los traidores a la patria tipificada en el Código Penal. Otras sanciones que prevé la Perdón, norma... una consulta, puede ser, Sí, no me queda clara cuál es la sanción, más que decir que son traidores a la patria. Está tipificada en el Código Penal. Pero la sanción a quien cometa eso, ¿cuál es específicamente? Eso es lo que no entiendo. Es el delito tipificado en el Código Penal como traidores a la patria. O sea que acá nos dice que si alguno es un traidor a la patria, se hará cargo según todo lo que esté tipificado dentro del Código Penal, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Gracias. Ahí lo buscamos. Es una pena grande. Por lo que estoy viendo acá... Me imagino. Sí. Los infames traidores a la patria más o menos tienen una pena de entre 10 a 25 años de prisión. ¿Sí? El alcance de traición a la patria. Si no estoy viendo mal, son artículos 214 y siguientes del Código Penal. ¿Sí? Gracias. Otras sanciones que prevé la norma son la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos, la imposibilidad de gozar de los beneficios de indulto, perdón de la pena otorgada por el Poder Ejecutivo, y la conmutación de sus penas, reducción de la pena otorgada también por el Poder Ejecutivo. Entonces, este delito tipificado en el Código Penal como traidor a la patria, al que hace referencia el artículo 29 y el artículo 36, infames traidores a la patria, no es pasible ni de indulto ni de conmutación de pena. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí, Constanza, decime. Cuando un político, vayamos a un ejemplo, es acusado de traidor a la patria, o sea, pero se le arma tiene una causa, ¿puede seguir ejerciendo a pesar de que tenga una causa sobre eso? ¿Sobre la traición a la patria? ¿Puede seguir estando en un cargo? Sí. Es muy específica la pregunta. Si una persona está acusada y no tiene sentencia firme condenatoria de un delito, acordate que siempre el principio de inocencia, siempre se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces no se podría ver impedida a una persona que solo está acusada de ejercer un cargo público.
¿Sí? Claro, profe. Ahora, si la persona tiene una sentencia firme, condenatoria, ahí la historia cambia. E incluso esa sentencia podría ir con esta pena accesoria de inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos. ¿Sí? Claro, gracias. No, de nada. Bueno, hasta acá estamos. ¿Seguimos? ¿Avanzamos? No sé si estoy yendo muy rápido por ahí. No, va bien, va bien. ¿Bien? Bien. El tercer párrafo de la norma dice, extiende dichas sanciones a quienes aún sin cometer, fíjense lo gravoso de la situación, ¿no? Aún sin haber cometido los actos definidos en el primer párrafo, se beneficien de estas acciones delictivas usurpando las funciones previstas para las autoridades nacionales o provinciales. Es decir, que independientemente de que el sujeto que va a ejercer las funciones de las autoridades nacionales o provinciales haya cometido este ilícito de, digamos, de golpe de Estado de forma directa, si se beneficia ejerciendo esas funciones, también va a tener la misma sanción de los infames traidores a la patria. ¿Sí? Dice, tendrán las mismas sanciones quienes como consecuencia de estos actos usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o la de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Ahora vamos a ver qué se trata esto de la imprescriptibilidad. ¿Hasta acá estamos? Sí. Sí, profe. No de memoria, no les vamos a pedir que se lo reciten como si fuera el Padre Nuestro, pero sí tienen que saber todo el contenido, qué es lo que dice. ¿Cuáles son los bienes jurídicos protegidos? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cuál es el efecto? ¿Sí? ¿Quiénes van a ser sancionados? ¿Por qué actos? ¿Sí? El que avisa no traiciona, ¿eh? Gracias, profe. Ese es buen dato. Es con resaltador esto. Yo les digo porque esta es pregunta de examen, por lo general. No siempre, pero si llegado el caso terminan yendo a un oral con el doctor Jiménez, por ejemplo, en un recuperatorio, es una pregunta que puede hacer. Sigamos entonces. La imprescriptibilidad, esta a la que hacíamos referencia en el último renglón, ¿sí?, supone la posibilidad de ejercer en todo tiempo las acciones judiciales respectivas, sean estas civiles o penales, contra los autores de dichos actos. Es decir, que nadie se puede defender en cuanto a la prescripción de la acción penal, ¿sí?, como sucede en otros delitos. Estos delitos son imprescriptibles. ¿Qué vendrían a ser los delitos de lesa humanidad? ¿Sí? O considerados. El cuarto párrafo del artículo consagra un derecho de resistencia. Dice, todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerzas enunciados en este artículo. Y este derecho de resistencia lo podemos interpretar desde el punto de vista del artículo 21, que establece el deber de todo el ciudadano de armarse a favor de la patria. O sea, en realidad, claro, el deber está bien, que se obliga a todo ciudadano a armarse en defensa de la Constitución y de la patria, entonces este derecho de resistencia habilitaría desde ese punto de vista, y desde todo punto de vista pacífico, ¿no?, a resistirse. O sea, tenemos abarcado por el artículo 21
y el deber de armarse a favor de la patria, la posición más extrema, y todos los mecanismos pacíficos de resistencia. Quinto párrafo. Dice, atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Este es el caso de corrupción, y es una gran innovación, porque amén de que se ha incorporado la defensa del orden democrático e institucional a partir del artículo 36, en el quinto párrafo también trae una mención específica a los actos de corrupción, ¿sí? Es decir, que los actos de corrupción, ¿sí?, a través del enriquecimiento, conllevan a afectar los bienes jurídicos protegidos, que en este caso, como veníamos diciendo, como venimos estudiando, son el orden institucional y el sistema democrático. Entonces, este artículo, el 36, va a extender el alcance de la protección de los bienes jurídicos a quienes cometan actos de corrupción, sean estos funcionarios públicos o no lo sean, ya que la norma no va a hacer ningún tipo de distingo. Y el último párrafo nos trae una orden para el Congreso de la Nación, a quien se le indica que deberá sancionar una ley sobre ética pública. Dice, el Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. La ley fue dictada y lleva el número 25.188. Y bueno, y por la ley 25.233 se creó la Oficina de Anticorrupción, que depende del Ejecutivo. Este artículo, que se refiere a la ley de ética pública, está vinculado también con el artículo 16, que exige como una condición para acceder a los cargos públicos la condición de idoneidad, ¿sí? ¿Y qué significa esta condición de idoneidad? O sea, esta cualidad no se satisface si el postulante a ocupar el cargo no posee una clara vocación democrática y de respeto por las instituciones creadas. Y hay un precedente, hay un caso, que es el caso Bussi y de los diputados electos, Bussi y Patti, en cuya oportunidad el Congreso de la Nación, al momento de evaluar los títulos electivos, entendió que estos legisladores no eran idóneos por haber cometido o haber participado, haber sido partícipe, haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, ¿no? Bueno, hasta acá estamos. Fue muy rápido hoy. No sé ni qué hora es, pero me parece que terminamos muy rápido. 40 minutos. La otra clase estuvo como más participativa. Profe, yo quiero hacer consulta, pero soy la única que pregunta. Me da vergüenza ya. Decime, si yo te puedo responder, te respondo. Primero, no, porque usted dijo de la ley de la Oficina Anticorrupción, y depende de las mismas personas a los que ellos investigarían, no me cierra. No sabía que existía una Oficina Anticorrupción y me sorprende. Depende del Ejecutivo.
Claro, depende del ejecutivo al cual lo puede acusar de corrupción. Creo que esa oficina va, claro, la Perdón, oficina creo anticorrupción que va a acusar al ¿Está en otro, al funcionamiento esa contrario. oficina? Claro, Creo que perdón, no. creo que está. Ahora no sé quién no sé si está funcionando. En el gobierno de Mauricio Macri funcionó con Alonso, ¿verdad? Con Laura Alonso. Laura Que no era Alonso, abogada. No era abogada. que no era abogada. No. Ahora sí está funcionando también. Ahora está Creo funcionando. que, ¿Quién está creo a que la cargo? clase, perdón, creo que se ha hecho tan dinámico y tan corto porque a veces emitir algunas opiniones y quedarnos sorprendidos. Personalmente voy a decir que quedé sorprendida, obviamente, hace mucho que no leo la Constitución, en algún momento la leí, pero creo que leerla hoy en día nuevamente me pasa muchas cosas como quizá le pasó a Coti, de decir, bueno, depende de, o sea, qué es lo que está pasando, por qué se está poniendo en práctica, qué pasa con la Constitución, se está respetando, no se está respetando. Creo Bueno, que ustedes seguramente que van a ver, eso es importante lo que decís, Eliana, es un análisis muy lindo que estás haciendo. gracias. Y emociona, porque yo no sé qué edad tiene usted, doctora, pero nosotros tenemos 51 y 43. Yo no tengo problema en decir la edad. Y tengo 43 años y estoy pensando en todas las etapas de la vida que viví, que vivieron mis papás y las enseñanzas que me dejaron y cómo se respetaba. Soy contemporánea, Eliana. Y cómo se respetaba la Constitución y se luchaba y se iba a votar con tantas ganas, y hoy leerla y ver que está tan maltratada. Sí, igual, duele. bueno, tampoco, a ver, o sea, nosotros, yo tengo 39 años, son 39 años del retorno de la democracia. Mostraba ahí la foto de Alfonsín. Sí. Y en algunas épocas de nuestros padres tampoco se ha respetado la Constitución. En el golpe de Estado del 76 hicieron un bollito y la tiraron al tacho de basura. A ver, yo tengo 57 para 58. Y yo viví en plena dictadura. Yo adolecí la dictadura. A lo que yo voy, Entonces, que el análisis que haces, Eliana, se relaciona, por eso tal vez esta materia en la primera parte es muy teórica, pero si uno la analiza como vos la estás viendo, te das cuenta de que no es tan teórica y que los conceptos que nosotros empezamos a estudiar los podemos ir aplicando. Lo que vos dijiste recién se relaciona con lo que seguramente estuvieron viendo con el doctor Jiménez, de lo que es la Constitución material y la Constitución formal. Nosotros tenemos una Constitución escrita, ¿sí? Que es la Constitución formal, una Constitución hermosa, pero que tal vez nuestra Constitución material no refleja la Constitución formal, y nuestra Constitución material en definitiva es la que se aplica a la vigente. ¿Sí? Por eso Quiroga Lavie, Mejián siempre dicen que para conocer la Constitución de un país, sí o sí debemos conocer su Constitución material. No nos alcanza con el libro escrito, porque el libro escrito puede ser hermoso. De hecho, si ustedes seguramente se descargan la Constitución de Venezuela, van a ver que tienen una Constitución maravillosa. Pero ¿qué está pasando? ¿Sí? Hay una cantidad de violaciones de Venezuela, de El Salvador, no quiero tampoco, también entiendo de que la clase sea a veces corta en estos temas que son tan ríspidos, porque dar un ejemplo implica tomar un posicionamiento, o puede verse entendido como tomar un posicionamiento político, que lejos está. Se trata de bajar los conceptos lo más objetivos posibles, pero bueno, los ejemplos saltan a la vista, o sea, no hay que conocer, solo mirar un noticiero y enterarse uno de qué es lo que está pasando en un lugar o en otro. No sé si me explico. No, sí, totalmente. Y obviamente es súper respetable que los profes que tenemos traten de ser los más neutrales posibles para poder brindar las clases así que yo más que agradecida. Bueno, nosotros también.
Bueno, si alguno tiene alguna otra duda, ¿Con esto usted hoy terminó la bolilla 2? ¿Es así? Yo estoy igual, no sé bien qué estamos terminando la orilla 2 o Queda una ahí. clase más, había dicho la profe, creo que de unidad nos 2. queda una clase más que son las relaciones del Estado de la Iglesia con el Estado Nacional. ¿Sí? Es la última clase de la bolilla 2. Y ya arrancamos con poder constituyente. ¿Sí? Profe, ¿usted puede subir el Power al campus? Sí, yo le subí el de la clase pasada, se lo subí, ¿eh? Sí. Le subí la lectura obligatoria también, que es la unidad del libro. Y hoy subí una lectura complementaria que habla de este tema que lo escribió el doctor Jiménez. Y ahora le subo el PowerPoint para que le sirva de guía de estudio. Entonces, al momento de estudiar, ¿nos tenemos que guiar del material de Jiménez o también nos guiamos de todo lo que está del campus? Porque esa es siempre mi duda mayor al empezar una materia. En el campus hay muchas cosas, me parece. Por eso. Como que Jiménez les carga todo lo que él da en la clase. Yo me invito el tomo 1 de Jiménez de una. Claro, tal vez lo que les conviene es seguir el libro, porque va a ser como mucho. Lo que yo les doy es básicamente lo que está en el libro y lo que está en la Constitución. No les sumo mucho. Pero por ahí él les da bastante material y se les va a hacer mucha cantidad para estudiar. Igual, profe, siempre lo que dan en clase. Carla, no, se te corta. Importante. O sea, como que tendríamos que guiarnos un punto de partida que dan en las clases. Sí, en realidad ustedes tienen que seguir el programa. ¿Me escuchó? Sí, que lo más importante es lo que se da en las clases. Sí, es verdad eso, lo que dice Carla, que el examen van a ser 4 preguntas y van a salir del contenido de que se dio en clase. Sí, incluso, perdón, el doctor Jiménez atrás tiene unas preguntitas que siempre son útiles sirven. Sirven Les porque son sirve como para entender, a ver si, en realidad, para utilizarlas para ver si entendieron la unidad. Al final de cada capítulo, ¿no? Están las preguntas esas, sí. Sí. Sí, al final de cada capítulo. Igual las preguntas no son como esas. Las preguntas son mucho más simples, las preguntas que ustedes van a tener en el examen. ¿Sí? Porque esas tal vez a veces son un poquito más para pensar, analizar y hacer una opinión personal. En cambio, en el examen, no sé, visto este tema, directamente les pueden preguntar dónde encontramos la defensa del orden institucional, el democrático, cuál es la pena que le cabe a los autores de tal y tal delito, a los autores de tal y tal hecho, ¿sí? O describa. Más puntual. Sí, son puntuales. Sí, son puntuales. Y además, supuestamente el examen escrito van a ser 4 preguntas bien puntuales para que ustedes lo puedan terminar en 1 hora. No más de eso, no más de ese tiempo. ¿Y el examen en forma virtual? Y ahí ¿Tiene idea? Ahí les van a preguntar. Ahí Va a ser oral. No va a haber. Lo toma Jiménez y va a preguntar. En realidad, eso también yo estimo de que va a ser como cuando estábamos antes de la pandemia. La forma de evaluar de él, que es oral, te da la opción de que si vos elegiste preparar un tema o te pregunta. Siempre da esa opción. Yo siempre recomiendo que si van a presentarse al oral, o sea, porque no pueden asistir a la facultad y lo tienen que hacer de forma virtual, preparen un tema, porque arrancar con algo que uno sabe siempre es mejor para romper el hielo. Ustedes están muy nerviosos en ese momento, nerviosos y nerviosas, y la verdad es que les viene mejor, digamos, no. Entonces arrancan ya con un tema que les resulta cómodo. Y bueno, y después sí, él te va a preguntar. Pero no
no es muy difícil, no. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá estamos? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, profe. Sí, decime, Facundo. Disculpa que te pregunte de nuevo. La clase que viene, o sea, la próxima clase con vos, ¿qué vamos a ver la última parte de la bolilla 2? Artículo 2 de la Constitución, que son las Sí. relaciones del Estado Nacional con la Iglesia Católica. Sí, perfecto. Listo, gracias. ¿Listo? Sí, gracias. Bueno, ahora sí, ¿terminamos o hay alguna otra duda? Le hago una pregunta. Sí, decime, Carlos. De la reforma del 94, que se obligan ahí, como lo que vimos recién, a crear la ley de ética pública, ¿se cumplieron todas las leyes que existían ahí? Las que firmaron los constituyentes de Santa Fe. Hay varias ahí. ¿Se fueron cumpliéndose o está falta todavía cumplirse? Porque No. La ley que ordena el 36 se sancionó, viste que yo ahí te mostré el número. La ley que ordena, en realidad el 36 solamente ordena la ley de ética pública, que es la 25.188, y después como, o sea, como una superioridad de la situación, se creó la Oficina Anticorrupción a través de la 25.233. Pero eso la Constitución no lo pedía. La Constitución solamente pedía que se dicte una ley de ética pública. Y esa se dictó. Que no es lo que pasó con la ley de coparticipación, que todavía la estamos esperando. claro, eso. Lo que pasa es que yo estaba mirando recién, no lo sabía del artículo el que sancionaba los golpes de Estado y todo, el corte del orden institucional. Lo que hemos vivido varios de esos incidentes, es importante esa ley, ese artículo porque castiga como delito de lesa humanidad. Claro. El golpe ese de Onganía, el 66, ¿cuál Tomavillo? Esto en realidad lo que te está diciendo es que, bueno, vos puedes hacer lo que quieras, si querés venir y plantear un golpe de Estado y dejar sin vigencia la Constitución, lo puedes hacer, pero para toda tu vida, o sea, ante el retorno de la democracia, vas a ser juzgado. Sí, incluso Alfonsín fue Semana Santa, fue ese intento que no era golpe, eso era una sonada de los Carapintadas, que después Menem la liquidó de golpe, los aplastó. No hemos tenido más nada. Yo creo que la República, en el sentido, como decía esa película, La República Perdida, la hemos conseguido. Con sus errores, con sus problemas, que seguimos con muleta, pues estimo yo que somos una democracia joven, me parece todavía. Después de venir, creo yo, faltaría alguna otra cosa más, ¿no? Para hacer otro país más o menos más organizado, pero creo que venimos bastante bien. Me parece a mí, mi humilde punto de vista. Está muy bien. Gracias. Bueno, damos por finalizada entonces, si no tienen ninguna otra duda más. Y continuamos el lunes que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches, que descansen. Gracias. ¿Qué dijo? Ahí voy, ya ponme una mesa, dale.